tema de abastecimiento público es un tema también de mucha expertise, incluso para operar dentro del sistema de abastecimiento, sobre todo en el proceso de contratación, requiere una certificación, ¿no? Recordemos también que acaba de salir hace pocos meses una nueva ley que está a punto de reglamentarse y también un poquito cambia las reglas del juego, ¿no? De lo que son las contrataciones públicas. Sin embargo, el sistema como tal no solamente abarca contrataciones, siendo este el proceso tal vez más resaltante, sino abarca la gestión de los bienes en general, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito en todo caso, ¿no? A ver, primero tenemos en líneas generales la cadena de suministro o supply chain. Incluso hay una especialización también sobre cadena de suministro en la parte privada, supply chain management, que es una especialización que se lleva, ¿no? Como un posgrado, en todo caso. Aquí ellos se especializan en procesos logísticos privados, ¿no? Y la parte pública también maneja definitivamente una cadena de suministro. En líneas generales, en todo caso, lo que señala la normativa como definición general es que esta es una función estratégica y abarca y logística, ¿no? Que involucra todas las operaciones para finalmente tener un producto o que un producto o una mercancía llegue a un cliente, ¿no? Podría ser un cliente externo, un cliente interno, en todo caso. En la gestión pública, sobre todo, vemos que tenemos principalmente procesos relacionados a una cadena de suministro que finalicen en un cliente interno, ¿no? Porque normalmente los bienes y servicios que se establecen no van directamente al ciudadano, ¿no? Sino van normalmente a un área específica que ha requerido un bien o un servicio justamente para poder satisfacer una necesidad del ciudadano, ¿no? En el caso de las obras que están inmersas también en este proceso, ahí sí es un tema directo, ¿no? Finalmente una obra regularmente abarca o beneficia a un ciudadano, también puede darse el caso, tal vez con menor medida, de inversiones públicas referidas a temas de fortalecimiento de la gestión institucional, ¿no? Pero regularmente es para beneficios del propio ciudadano, ¿no? Entonces, en general, si vamos a definir cuáles son las etapas de una cadena de suministro, supply chain, tenemos 4 etapas en general, ¿no? El aprovisionamiento, que refiere básicamente a la primera materia prima, en una opción materia prima, ¿no? Con esta materia prima lo que hago es un proceso de fabricación, ¿no? Fabrico el bien, o en todo caso, si fuera un servicio, aunque este ejemplo más aplica para bienes, estructuro el servicio que voy a dar, ¿no? Pero en todo caso, lo que hago es transformar esa materia prima finalmente en un producto, ¿no? Y luego ese producto inmediatamente irá al usuario final, no necesariamente, ¿no? Recuerdo algunas técnicas de ingeniería usadas por los japoneses, donde hablaba de las técnicas primeros en entrar, primeros en salir, o últimos en entrar, primeros en salir, y justamente se basaba en eso, ¿no? Yo fabricaba y el almacenaje, la técnica de almacenaje refería a que lo último que fabrico es lo primero que debe salir o viceversa, ¿no? Pero en todo caso, tenemos regularmente un proceso de almacenaje donde yo hago el proceso de organización para la entrega, ¿no? Organizo la distribución del producto, ¿cómo voy a hacer? Por ejemplo, recuerdo en algún momento haber estado en una entidad privada, específicamente en el rubro textil, y se organizaban, luego de fabricar las prendas, se organizaban embarques, ¿no? Y estos embarques lo que hacían era poner las prendas en containers, ¿no? Y esos containers finalmente llegaban a nuestro usuario, ¿no? Que era el cliente, ¿no? Entonces, la última etapa refiere justamente a la entrega del producto al cliente final o puede ser al punto de venta, porque no necesariamente le vendemos a un cliente usuario ya del producto, ¿no? Sino puede ser a una empresa que a su vez se encarga de la distribución o venta del producto que estamos entregando, ¿no? Entonces, eso es en un marco general, ¿no?
como les digo, la parte de supply chain, en la parte privada, tiene toda una estrategia para poder optimizar todos estos procesos, ¿no? Eso es en la parte privada sobre todo. Y en la parte pública vamos a ver, en comparación, en todo caso, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, ustedes mencionarán o consultarán, ¿y por qué no estamos hablando de la parte de contratación, no? Justo les mencionaba, y en el ejemplo también anterior, vemos que una parte del proceso, en este caso es la fabricación, pero si es que nosotros no fabricáramos y fuéramos el demandante del producto, lo que hacemos es un proceso de contratación, ¿no? Pero es una parte de un todo, no es el todo en general, ¿no? Es una parte de la cadena de suministro. Por eso que vamos a hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento inmerso. Habrá un capítulo relacionado a las contrataciones públicas, que es un tema que tiene, como les mencionaba al principio, cierto expertise, ¿no? Pero bueno, vamos al tema del Sistema Nacional de Abastecimiento entonces, ¿no? Tenemos como punto de partida el decreto legislativo 1439, por supuesto que tiene una serie de antecedentes, esta normativa de abastecimiento, pero finalmente, como marco, podemos tomar como referencia la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y ahí define los 11 sistemas administrativos y establece este sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento como punto de partida. A raíz de ello es que se hace el decreto legislativo, que lo que señala que el sistema de abastecimiento es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos técnicos e instrumentos. ¿Para qué? Para tres tipos de provisiones: las de bienes, las de servicios y obras, ¿no? Que son básicamente lo que las entidades públicas demandan, ¿no? Y se realiza esto a través de actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Hay un reglamento de este decreto legislativo, que es el 217 del 2019 de Economía y Finanzas. Eh, y lo que señala también como complementario es que la cadena de abastecimiento público, la CAP, busca asegurar el abastecimiento y monitoreo de los bienes, servicios y obras para el logro de los objetivos de las entidades públicas. Como les menciono, cuando nosotros, por ejemplo, y de repente me estoy adelantando un poquito, programamos actividades en nuestro POI, finalmente estas actividades se realizan a través también de la compra, o sea, gastamos para lograr esta meta a través de la compra de ciertos insumos. Por ejemplo, materiales de escritorio, ¿no? O también podemos demandar algún servicio, por ejemplo, la contratación de un maestro de ceremonia para una ceremonia que voy a hacer, que estoy programando en mi plan operativo, ¿no? Entonces, esos procesos que vienen a ser bienes o servicios, o en todo caso la ejecución de un proyecto de inversión pública, que vendría a ser una obra, pues está dentro del planeamiento. Por eso hablamos también que el sistema de abastecimiento, al igual que los otros sistemas, se interconecta, entrelaza con los sistemas de planeamiento, los sistemas de presupuesto y otros sistemas que ahora vamos a poder ver más adelante, como el de inversiones, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos permite la optimización de los recursos públicos, asegurando la satisfacción y oportunidad en la atención de los servicios dirigidos al ciudadano, ¿no? Por eso es que tenemos esta cadena de abastecimiento público, porque lo que queremos es optimizar los recursos públicos. No, los sistemas, recordemos, las primeras clases se establecen porque se dan reglas para la optimización de recursos, ¿no? Y más aún el sistema de abastecimiento, que dentro tiene el proceso de contratación, porque la idea nuevamente es que nosotros adquiramos bienes y servicios públicos de la manera, de la mejor manera, ¿no? Mucho más eficiente y eficaz. Es decir, logrando que ésta se obtenga con el menor gasto posible, ¿no? Esa es la idea, pero logrando finalmente el objetivo, que es satisfacer una necesidad del ciudadano. Ok, y tiene tres componentes esta cadena de abastecimiento público, ¿no? El primero de ellos es definitivamente la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y recordemos también en esta parte a los demás sistemas, ¿no? Cuando hablábamos de presupuesto, hablábamos de asignación presupuestaria multianual, 3 años, ¿no?
Cuando hablábamos del planeamiento, teníamos el planeamiento operativo multianual y también estábamos hablando de 3 años. Cuando hablamos de inversiones, hablamos de la programación, de la programación multianual de inversiones, que también demanda 3 años. ¿Por qué será esto, no? ¿Por qué todos tienen el mismo plazo? Nuevamente, la interrelación entre los sistemas, pues, conlleva a que la etapa de planificación y las demás etapas, en todo caso, se relacionen entre sí y por lo tanto tengan la misma duración. No podría pasar, por ejemplo, que nosotros elaboremos un presupuesto de 3 años y solamente los cuadros de necesidades los hagamos a un año, ¿no? Porque ¿cómo establecemos el gasto? No tendríamos qué bien o servicio u obra poner como sustento para el gasto de un área, ¿no? ¿Qué haríamos? Tenemos que poner números gruesos como techos presupuestales, ¿no? Entonces, en realidad tiene cierta lógica el que tengamos el mismo plazo para la parte de planeamiento, por ejemplo, en todos los sistemas administrativos, ¿no? Por lo menos los de planeamiento, presupuesto, inversión pública y ahora abastecimiento público, ¿no? Entonces tenemos esta primera etapa que refiere justamente al planeamiento, ¿no? A la etapa de planeamiento de la cadena de abastecimiento público. Luego viene ya la gestión de adquisiciones, que sea en el ejercicio ya de la ejecución del gasto, ¿no? Sea el proceso de gestión de adquisiciones y acá vamos a ver toda una serie de pautas para hacer la gestión de adquisiciones y una vez que nosotros tenemos ya el bien ya adquirido, porque puede ser mueble o inmueble, tenemos una gestión de ese bien, ¿no? ¿Y qué implica esa gestión? Por ejemplo, la recepción del bien, la entrega del bien a nuestro usuario, el mantenimiento de ese bien si así lo requiere, entre otros aspectos que tenemos, ¿no? Por si acaso, hago un paréntesis y los invito que en cualquier momento de la clase puedan escribir a través del mensaje del aplicativo las preguntas que ustedes deseen, las voy a estar absolviendo como así conforme va el desarrollo de la clase. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué actores tenemos dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento Público? Definitivamente el rector es el Ministerio de Economía y Finanzas y está la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que dirige o ejerce rectoría sobre este sistema, ¿no? También tenemos el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas como ente supervisor justamente de las contrataciones. Con la nueva ley está cambiando su denominación, todavía está en proceso de este tema, pero su función principal justamente es supervisar que las contrataciones se realicen adecuadamente. Y ahí tenemos un aplicativo muy conocido que es el famoso SEACE, ¿no? En el SEACE nosotros registramos todos los procesos de selección que están enmarcados en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y luego tenemos la Central de Compras Públicas, el famoso Perú Compras, que es una nueva entidad no tiene muchos años, esta entidad Perú Compras, pero básicamente lo que hace es centraliza algunos procesos de contrataciones, ¿no? Y también establece ciertos lineamientos respecto a bienes comunes, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, y ya cuando veamos los procesos de selección, algunas tipologías de procesos de selección donde interviene Perú Compras o donde da algún lineamiento, ¿no? Y finalmente las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Esos serían los 4 actores principales. Ahora, ¿qué componentes tiene como mencionaba, el sistema de abastecimiento público tiene esos 3 componentes que estaban descritos un poquito acá. Acá son básicamente esos 3, ¿no? La parte de primera es la de programación multianual de bienes, servicios y obras. La parte luego viene lo de gestión de adquisiciones y finalmente la administración de bienes, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos componentes dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Vamos con la primera parte, ¿no? La primera parte que refiere a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Tenemos dentro tres subelementos, ¿no?
Primero tenemos el cuadro multianual de necesidades, el catálogo único de bienes y servicios y el registro nacional de proveedores, ¿no? Entonces, ¿de qué tratará cada uno? Vamos a describir ellos, ¿no? El cuadro multianual de necesidades que plantea, ¿no? Y cómo se estructura este cuadro multianual de necesidades. Vamos a ver un poquito la definición. A ver, ¿qué nos dice? El cuadro multianual de necesidades es la programación de necesidades para el cumplimiento de metas objetivos del periodo de 3 años, ¿no? Y establece la priorización de los productos requeridos para poder cumplir con las políticas públicas, así como para el funcionamiento institucional. ¿De qué trata este cuadro multianual de necesidades, no? Las áreas usuarias en general y todo aquel que participa en gestión pública sabe que las necesidades de bienes y servicios se programan. Y esas se programan en un cuadro justamente de necesidades. Tenemos unos plazos para elaborar este cuadro multianual de necesidades. Finalmente, este cuadro se ajusta al tope presupuestal que se tiene y se aprueba y se alinea justamente a este presupuesto que se tiene por cada área, ¿no? Que lo establece de acuerdo a los ingresos y gastos y al histórico, en todo caso de gastos, las áreas de presupuesto, ¿no? Entonces, cuando tenemos nuestro presupuesto en proceso de formulación, lo que hacemos de alguna manera es primero las áreas identifican sus necesidades y luego se ajustan a los techos que dan las áreas de presupuesto. Y en base a eso, lo que hacemos es ajustamos esa necesidad de bienes y servicios y finalmente lo alineamos al presupuesto, ¿no? De alguna manera funciona así lo que es el cuadro de necesidades y se elabora justamente a 3 años, ya que el periodo presupuestal también tiene el mismo plazo, ¿no? Entonces, cada gasto finalmente que nosotros establecemos en el presupuesto, pues tiene definitivamente un sustento en bien, servicio u obra. Por ejemplo, si establecemos un presupuesto de 100 para un área X, pues de repente 20 será para contratación de locadores. De repente 30 será en lo que son adquisición de útiles de escritorio. De repente 20 más serán capacitaciones. Y de repente 30 más, si es que estoy bien con la suma, serán para algún servicio de consultoría que requiere el área en el año, ¿no? Entonces, eso hace que cubra los 100 que yo le he otorgado de presupuesto al área, ¿no? Este detalle de bienes y servicios lo registro en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Luego tenemos un catálogo único de bienes y servicios. Y lo que realiza, o cuál es el fin de este catálogo lo que establece o requiere o demanda es una codificación y una estandarización de lo que vamos a requerir, ¿no? Nosotros normalmente usamos el sistema SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas y tenemos un catálogo de bienes y servicios registrados como tal en el SIGA, ¿no? Si hay alguna variación de algún bien o servicio que no estaría establecido, se tiene que coordinar con el ministerio su inclusión, ¿no? Pero por lo general, todos los bienes y servicios se encuentran registrados como tal. Entonces, cuando nosotros registramos una necesidad, pues vamos al catálogo y extraemos de ahí este bien y servicio que requerimos, ¿no? Entonces, este catálogo tiene el fin de la estandarización. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo decir, si no existiera este catálogo, que yo requiero hoja bond y el otro lo puede denominar hoja blanca y el otro lo puede denominar papel bond y le damos diferentes denominaciones, siendo finalmente lo mismo, ¿no? Entonces, tiene el fin, el catálogo, de que nuestros requerimientos sean estándar. Todas las áreas pidan, si requieren un mismo tipo de bien, lo denominen como tal. Y eso que garantiza además que, por ejemplo, nosotros no incurramos en fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? Por ejemplo, si el área A pide hojabón, la área B también pide hojabón, yo lo que hago es no hago un proceso para el área A y luego hago un proceso para el área B, sino lo que hacemos es un proceso íntegro de adquisición de hojabón para todos, ¿no? Entonces, eso es evitar el tema del fraccionamiento y contribuimos
con el catálogo único de bienes y servicios a evitar justamente este tema de fraccionamiento. Lo otro es una información referida más a una política de transparencia del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Nosotros, cada proveedor que tengamos, tenemos que registrar como si fuera su data, ¿no? ¿Qué servicio nos ha dado? Y datos del propio proveedor para que se tenga una data de todos los proveedores a los cuales tenemos algún servicio contratado, tenemos algún servicio o bien contratado y se sepa de estos proveedores, ¿no? Es un tema relacionado mucho a la transparencia, ¿no? A las políticas de transparencia del Estado. Por ejemplo, ¿no? No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta. Melissa, me comentas, por favor. Por el momento no, todavía, ingeniero. Perfecto, gracias. No duden, por favor, en hacer sus consultas. Es importante que sepamos un poquito de eso y aclaremos algunas dudas que podrían darse en ese proceso, en este sistema de abastecimiento que es muy especializado, ¿no? Pero en todo caso, continuemos. Ahora, tenemos otra parte de la planificación que es el plan anual de contrataciones, ¿no? Y este plan anual de contrataciones justamente es un instrumento, valga la redundancia, de planificación que programa y evalúa las contrataciones que vamos a hacer en un ejercicio fiscal y este se articula con quién, con el plan operativo y definitivamente con el presupuesto institucional, ¿no? Y vamos a ver cómo es su proceso de gestión de un PAC, ¿no? Los famosos PAC. Primero tenemos una definición de requerimientos y elaboración de cuadro de necesidades, ¿no? Como yo les mencionaba, el tema del cuadro de necesidades normalmente va con la formulación del presupuesto. Perdón, ok. Va con la formulación del presupuesto y maneja los mismos plazos. Entonces tenemos un primer momento donde nosotros hemos definido nuestras necesidades a través del cuadro de necesidades. Luego, ¿qué pasa? Consolidamos y valorizamos y ajustamos los requerimientos según la propuesta de presupuesto. Recordemos que estamos acá en fase de formulación del presupuesto también. Disculpen que se pasó de diapositiva. Ok. Entonces, estamos en la fase de programación del presupuesto y formulación del mismo. Entonces, en ese momento nosotros ajustamos conforme a los hechos que nos ha dado el área de presupuesto. Y hacemos esta etapa de consolidación y valoración del cuadro de necesidades. Una vez que se aprobó el PIA, el Presupuesto Institucional de Apertura, entonces se hace el ajuste al PAC conforme el PIA, ¿no? Tenemos este segundo momento. Y finalmente, la norma establece que tenemos 15 días hábiles siguientes para aprobar el PAC. Y 5 días para su publicación en el SEACE, ¿no? Que es un tema de difusión básicamente, que es un tercer momento. Entonces, vemos nuevamente la coincidencia del PAC, en este caso con la parte presupuestal, ¿no? Con la parte presupuestal. ¿Cómo vamos formulando con la parte presupuestal? Ahora, si bien es cierto, esta lámina no lo menciona, pues, y la definición sí lo considera, este también se formula considerando el plan operativo institucional. Recordemos qué cosa se establece en el PAC. Bienes, servicios y contrataciones que van a realizar las áreas usuarias dentro de la ley de contrataciones, porque ahora vamos a ver un aspecto relacionado a un proceso fuera de la ley de contrataciones, ¿no? Pero, entonces, los procesos que están en el PAC tienen que definitivamente guardar relación con el plan operativo institucional porque obedecen a una actividad o a una inversión que va a ser el área dentro del POI, que la ha programado dentro de su POI, y dentro a su vez de su programación multianual de inversiones si es que fuera una inversión. Entonces tenemos que finalmente el PAC y nuevamente se entrelaza, se relaciona con el presupuesto, como es muy visible. En este caso, incluso manejamos los mismos plazos y también con el planeamiento operativo porque materializa una actividad o inversión dentro del proceso de planeamiento, ¿no? Que esté programado en nuestro plan operativo institucional. Y ahora vamos al proceso de contrataciones como tal, ¿no? El proceso de contrataciones, como les decía al principio, se basa en la ley 30225, tiene su reglamento, esa ley tiene muchas disposiciones
complementarias, principalmente emitidas por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Requiere cierto expertise, este proceso de contrataciones, incluso una certificación por parte de las personas que interactúan en las áreas de contrataciones, ¿no? De cada entidad. Y tiene, en resumen, estas tres fases, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, que refiere al proceso previo a la propia contratación, la fase de selección y la fase de ejecución contractual, ¿no? Eso es en resumen. En todo caso, pues, si ustedes leen la normativa, van a ver que son un conjunto de pasos, pero finalmente están agrupados en estas tres fases, ¿no? Vamos a la primera de estas, ¿no? Y ese es un flujo estándar, en todo caso, de cómo se realiza una actuación preparatoria en una entidad, ¿no? Y esto nace a raíz de algo nuevamente relacionado a un sistema administrativo. Tenemos una actividad en nuestro plan operativo. Esta actividad tiene una programación. Por ejemplo, voy a realizar una capacitación en el mes de, estamos agosto, voy a realizar una capacitación, ¿no? Entonces requiero la contratación de un especialista en el tema que voy a contratar. Por ejemplo, contrataciones públicas, ¿no? Requiero realizar una capacitación en contrataciones públicas y mi entidad no tiene al especialista en el tema, y por lo cual nosotros hemos programado en nuestro cuadro de necesidades que vamos a requerir el servicio de un profesional experto en contrataciones del Estado. ¿Qué hago? Como área usuaria, hago mi requerimiento, ¿no? Hago mi requerimiento y esta parte, si bien es cierto, no la menciona el flujo, en detalle, este requerimiento, si está programado, debería tener presupuesto programado. Yo este requerimiento lo paso al órgano de contrataciones y el órgano de contrataciones me establecerá cuánto es lo que cuesta mi estudio de mercado. Con ello, si es que este gasto está programado, lo va a pedir va a pedir el recurso, la certificación del recurso al área de presupuesto. Y el área de presupuesto va a emitir el certificado de crédito presupuestario. Y con ello, lo que realiza el área de contrataciones es básicamente la determinación del tipo de procedimiento de selección y comienza el proceso de selección. Puede ser que esté a cargo de un comité o puede ser que esté a cargo del propio órgano de las contrataciones. Depende del tipo de proceso que se establece y cómo lo establece la normativa de contrataciones, ¿no? En líneas generales, finalmente, el órgano a cargo del proceso de selección, teniendo el presupuesto, realiza el proceso de selección como tal, ¿no? Y establece la documentación que se requiere para eso, ¿no? Entonces, lo que hace este órgano, básicamente realiza lo que denominamos reunir los documentos para iniciar el proceso de selección, ¿no? Ello, el tema de actuaciones preparatorias, que son las actuaciones previas, ¿no? En términos presupuestales se dan muchas cosas en particular, ¿no? Por ejemplo, podría darse el caso, y mucho sea esto, que el estudio de mercado demande un gasto mayor. Por ejemplo, sea eso, y ahí tenemos un procedimiento conexo referido a modificar el presupuesto que tenemos. Por ejemplo, se da mucho eso, y eso podría afectar el planeamiento, porque puede haber modificación de nuestra meta física, ¿no? La meta física puede variar por este tema, ¿no? Entonces, básicamente, esas actuaciones preparatorias es justamente realizar todo lo previo o prepararnos, valga la redundancia, prepararnos para iniciar el proceso de selección. Y hay una serie de documentación que realizar. Por ejemplo, cuando vemos procesos grandes como licitaciones o concursos públicos, pues se requieren de documentos tipo bases, ¿no? Las famosas bases, o habrán escuchado ustedes, venta de bases de tal proceso, pues se refiere a los documentos que sustentan este proceso, ¿no? Y normalmente son procesos complejos que requieren de todo un detalle de especificaciones para poder llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, en ese marco es que
estas actuaciones se reúnen y se denominan actuaciones preparatorias, ¿no? Ahora, lo importante es este mensaje que está en el medio, señala que cada entidad define los procedimientos y plazos para la determinación del expediente de contratación y designación del comité de selección, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay algunos procesos que lo lleva directamente el órgano encargado de las contrataciones o en algunos casos lo realiza a través de comités de selección, según lo establece la normativa, ¿no? Ya, ahora viene esta parte que refiere ya al proceso de selección en sí, ¿no? Los procedimientos de selección tienen dos subdivisiones en todo caso. Cuando son competitivos, como establece esta parte superior, y tenemos una gama de procedimientos de ese tipo, y los no competitivos, ¿no? ¿Por qué se referirá a no competitivos? Porque en este caso es un proceso donde no hay varios profesores, solamente es uno. Por eso es no competitivo, ¿no? Y luego vamos a ver este caso. Y la parte de competencia, de competitividad, finalmente se refiere a porque hay más de un postor, ¿no? Definitivamente. Y tenemos dentro las licitaciones públicas referidas a bienes y obras, los concursos públicos referidos a servicios en general, consultorías en general y consultorías de obra, y podrían ser mixtas, ¿no? Podrían darse servicios en general y consultorías en conjunto, ¿no? Y luego tenemos las adjudicaciones simplificadas, y en el caso de no competitivos, son contrataciones directas. En un momento, en el siguiente lámina, voy a explicar un poquito de qué trata cada una de ellas, ¿no? Ahora, un importante tema a tratar antes de pasar a cada uno de estos procesos es que la ley de contrataciones establece una excepción, ¿no? Justamente que no recoge o algún tipo de proceso de selección el que no está dentro de la ley de contrataciones. Es el famoso menor a 8 VTs, ¿no? Y establece, o cada entidad normalmente regula este procedimiento de selección de menos de 8 VTs, ¿no? También regularmente los locadores, en general, se sujetan a este procedimiento de menores a 8 VTs, ¿no? Eh, ha pasado algo muy particular con la nueva ley, es que la nueva ley ya no establece esta excepción, ¿no? Ya no descarta ningún tipo de proceso de selección. Es decir, los procesos de menos de 8 OITs en la nueva ley estarán inmersos también en esta, ¿no? Van a estar inmersos en esta, por lo tanto van a tener un control ya no de la entidad propiamente, sino también del organismo supervisor, ¿no? Entonces, seguramente también habrá una especie de registro y ciertas reglas que se establecerán para los procesos de menos de 8 ITs. A la fecha tenemos que este tema está fuera de la ley y, como les decía, es regulado de alguna manera individual por cada entidad del Estado, ¿no? Regularmente, este proceso de menos de 8 ITs consiste en que se presentan uno o dos posores, según como lo determine la entidad, regularmente son de 2 a 3, y se escoge al que tiene el menor monto, ¿no? Se escoge el que tiene el menor monto y se emite una orden de servicio. Es un proceso de alguna manera inmediato, por eso que les menciono que aplica generalmente para los locadores de servicio, por ejemplo, ¿no? O bienes, en todo caso, que no superan justamente estas 8 ITs, ¿no? El tope son las 8 ITs que a la fecha una OIT está en 5.150, ¿no? En el 2024. Va variando año a año en todo caso. Entonces, aparte del tema de 8 ITs, tenemos estos tipos de proceso, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, algunas características en la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, este tema también va variando, definitivamente. Yo he sacado el cuadrito que maneja el organismo de supervisión de las contrataciones para este año. Cada año cambia porque esto está también ligado a las UITs. Entonces, al estar ligado a las UITs, pues los montos que establece normalmente van variando, ¿no?
Entonces, acá vamos a entender un poquito mejor de qué trata cada uno, más que la lámina anterior, ¿no? La lámina anterior un poquito señalaba cada proceso, pero acá tenemos un mayor detalle. Vamos a ir con la primera de ellas, ¿no? La licitación pública. ¿Para qué sirve este proceso de licitación pública? Se utiliza para bienes y obras, ¿no? Acá está justamente regulado para bienes y obras. Y en el caso de bienes son para aquellos que superen o igualen los 480.000 soles, ¿no? Ese es para el año 2024. Ojo, el otro año, perdón, el otro año seguramente este techo va a variar conforme salga una UIT con diferente monto. En el caso de obras, es cuando supere o iguale un proyecto de inversión por 2.800.000 soles, ¿no? Entonces, ahí aplicamos, cuando estamos en ese supuesto, aplicamos una licitación pública. Vamos a concurso público. En el caso de concurso público, no aplica para bienes y obras, sino más bien para servicios en general, ¿no? Servicios en general como tal, consultorías de obras y consultorías en general. Y cuando también el monto sea mayor o igual a 480.000 soles, ¿no? Vamos con un siguiente supuesto, una adjudicación simplificada. Ojo que en este caso, en los dos primeros, estamos hablando de qué? De montos, ¿no? Cuando hay un monto que supera 480.000 soles. Entonces, ¿el criterio cuál es acá? Es el tema del monto principalmente, ¿no? No hay otro criterio. Vamos con la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada, en el caso, también obedece a un tema de monto. Y acá esta adjudicación simplificada aplica para tanto para bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, cuando es un bien, ¿cuánto es el monto mínimo? 41.200. ¿Por qué será este monto mínimo, 41.200? Porque menos de eso estamos hablando de un proceso de menos de 8 ITs, que como les mencionaba en la lámina anterior, está fuera de la ley de contrataciones. Entonces tenemos que esta adjudicación simplificada aplica para, a partir de, pasando, ¿no? Ingresando a la ley de contrataciones 41.200 y tiene que ser menos a 480.000 porque si no estaríamos hablando de qué? De un proceso de licitación pública, ¿no? Para el caso de servicios, todo tipo de servicios en general, consultorías de obras o consultorías en general, también tenemos el mismo tope, ¿no? De 41.200 hasta 480.000. En el caso de obras, también estamos hablando de lo mismo, 41.200, que es menos de 8 ITs, para arriba, hasta 2.800.000, porque si no estaríamos hablando de una licitación pública, ¿no? Entonces, este caso también aplica por básicamente montos, estamos hablando de montos, ¿no? Luego de ello estaríamos hablando de menos 8 IT, pero como les digo, no está en la actualidad inmerso en el proceso que regula la ley de contrataciones y no está aceptado esta, ¿no? Luego tenemos una contratación directa y veamos acá que ya el criterio no es el monto, ¿no? Porque incluso tiene el mismo monto como inicial, como mínimo, de los anteriores, ¿no? De la adjudicación simplificada. Dice que debe ser mayor a 41.200, tanto para bienes, servicios u obras. Entonces, ¿cuál será el criterio acá, no? En el caso de una adjudicación, de una contratación directa, pues en este caso, básicamente obedece a temas con ciertas disposiciones que establece la ley. Por ejemplo, un tema de desabastecimiento inminente, ¿no? Por ejemplo, esta casuística o proveedor único también es otra casuística que establece. Son 13 casuísticas que establece la normativa de contrataciones. Pueden revisarlas en todo caso, donde aplicamos una contratación directa. Y este tema requiere un sustento específico. No es un proceso regular en todo caso, ¿no? Es un proceso de excepción por emergencia, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la comparación de precios y se refiere a bienes, en todo caso, que señala que son mayores a 41.200. Nuevamente estamos hablando de más de 8 ITs, pero menos de 77.250. ¿Y por qué, no? Porque solamente regula servicios en general y bienes, ¿no? ¿Y por qué se habla de comparación de precios? Se habla de comparación de precios por ciertos bienes de carácter común que están
dispuestos o denominados también como en vitrina, ¿no? Están dispuestos, tiene son bienes que no requieren fabricación en todo caso para su obtención, que están de manera inmediata y están como que en stock, ¿no? Por ejemplo, un televisor, ¿no? Yo quiero comprar televisores, lo puedo comprar en comparación de precios. Y para ello hay unos listados que establece Perú Compras para este tema de comparación de precios, ¿no? Luego tenemos el tema de subasta inversa electrónica, ¿no? Y acá también el criterio ya no es el tema del monto, está hablando de bienes y servicios nuevamente que superan las 8 ITs, 41.200 como mínimo. ¿Y acá cuál será el criterio, no? La subasta inversa básicamente se aplican para aquellos bienes que están inmersos en Perú Compras, nuevamente, ¿no? Hay unos procesos que se realizan con Perú Compras que se realizan de esta manera, con subasta inmersa, ¿no? Y se realiza incluso en el aplicativo que maneja Perú Compras, ¿no? Y son ciertos bienes que establece también Perú Compras que deben realizarse a través de esta plataforma, ¿no? Luego tenemos selección de consultores individuales y en este caso aplica para consultorías en general. Solamente para este caso es 41.200. No podría ser, por ejemplo, un consultor como persona jurídica, sino son básicamente consultorías especializadas donde contratamos una persona natural. Y estamos hablando de más de 8 ITs y menor o igual a 60.000 soles, ¿no? Que es el plazo que ha estimado la norma para una consultoría individual. Un proceso un poco no tan usado, en todo caso, es el de concurso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Y acá es básicamente para la elaboración de expedientes técnicos de obras, ¿no? Y el monto mínimo que establece es 480.000. Estamos hablando de las mismas reglas que un concurso público. Solamente que acá el jurado que participa de este tipo de contratación es un jurado especializado. Normalmente son arquitectos. Como les digo, este tema es muy poco usado por la forma de y además porque tiene un aspecto relacionado justamente a temas de arquitectura netamente, ¿no? Entonces, lo normal es que una obra se realice a través de una licitación pública, ¿no? Pero existe esta modalidad definitivamente igual establecida en la normativa actual, ¿no? Ahora, un tema que les quería comentar, y había adelantado un poquito, la nueva ley de contrataciones, como les señalaba, ya no establece excepción, sino básicamente ya recoge lo que son las 8 ITs y los llama contrataciones menores, ¿no? Lo está estableciendo como tal esta normativa y también está estableciendo una compra centralizada donde se realiza una compra corporativa. Ahora Perú Compras realiza ciertos procesos de similitud, pero ya están establecidos como tal y descritos como nuevas formas de procesos de selección, ¿no? Además, estamos hablando de procesos de selección por innovación, ¿no? Temas de procesos de innovación, vamos a ver qué dice el reglamento cuando salga sobre esos tipos de procesos, ¿no? Pero la novedad es que el tema de 8 ITs ya no va a estar fuera de la ley. O sea, en el siguiente cuadro del 2025 seguramente veamos ahora el tema de contrataciones menores y va a establecer sus reglas, que seguramente será el tema del monto y otros factores, y será desde un sol hasta, en este caso, como si la UIT se mantiene, 41.199 será, ¿no? Debe ser el monto que establezca para menos de 8 ITs. Y seguramente esto se da porque el mecanismo de 8 ITs muchas veces no es usado adecuadamente, ¿no? En realidad pasa mucho que las entidades justamente infringen o evitan un proceso de contratación a través de 8 ITs. Y normalmente es, en lenguaje coloquial, es una sacada de vuelta a la norma, el 8 ITs, ¿no? Entonces, al ver ello y al ver la demanda de procesos de 8 ITs que ha tenido el Estado en general, es que ha visto como mejora esta nueva ley, incluirlo dentro del proceso
de la misma, ¿no? De la propia ley como una tipología que ya va a ser mapeada por el organismo supervisor y seguramente tendrá ciertas reglas para que no se haga sin ningún control, ¿no? Eso, no sé si hasta ahí tenemos algunas consultas. ¿Me comentas, Melissa, por favor? No, ingeniero, no hay consultas. Ok, gracias. Entonces, avancemos un poquito, ¿no? Ok, vamos a la parte de la ejecución contractual, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya un proceso de selección, alguno de estos procesos de selección que mencionaba en la lámina anterior, pues concluimos en un contrato, ¿no? Y este proceso de perfeccionamiento del contrato se denomina así, este proceso de perfeccionamiento del contrato, tiene ciertas pautas que vamos a verlas en esa lámina, ¿no? Lo que concluye un proceso de contratación es una buena pro consentida o firme, ¿no? Es decir, que no ha sido apelada, que no ha tenido ningún problema y finalmente ya se dio quién ganó. Ese es el tema de buena pro, es saber quién ganó. Luego de 8 días de transcurrida la emisión de la buena pro, lo que sucede es que el postor ganador tiene que presentar requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué son 8 días? ¿No? No tiene razón de ser, podría ser que presente sus requisitos inmediatamente. Por ejemplo, hay un tema relacionado a las garantías, ¿no? Esto se hace a través de pólizas de caución o, en todo caso, cartas fianza, y ese es un trámite que hay que hacer con los bancos, normalmente, ¿no? Entonces, conseguir eso, yo lo realizo solamente si es que he ganado el proceso. Entonces, después de ese tema, recién puedo yo hacer mis gestiones con los bancos para que me den mi carta fianza. Por eso tenemos este plazo de 8 días hábiles, ¿no? Y ahí viene un tema de correr con los plazos, porque en todo caso normalmente se sujeta hasta el último día, porque el banco el último día es que me emite la carta fianza, ¿no? Entonces, luego de que tenemos todos los requisitos, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato, y luego de 3 días, porque hay que revisar estos requisitos, lo que se hace es suscribir el contrato, ¿no? O en todo caso se notifica la orden de servicio o compra, ¿no? O compra. Ahora, ¿qué pasaría si es que los requisitos que presenta requieren levantamiento? Se observan, ¿no? Se observan, básicamente. ¿Qué pasaría? Porque nosotros recordemos, según esta lámina, tenemos 3 días para que revisemos los requisitos que ha presentado el postor. Entonces, vamos a la parte inferior, ¿no? Tenemos buena pro, que significa que gané, ¿no? Gané un proceso de selección. Tengo 8 días para hacer mis trámites en los bancos y reunir todos los requisitos que se establecen como garantías, por ejemplo, para poder firmar el contrato, y presento los requisitos para esto, ¿no? Presento los requisitos el día 9. La entidad, luego de 3 días, revisó mis requisitos y lo que ha visto es que hay observaciones. Luego de 3 días de haber revisado, pues la entidad entonces le va a notificar esas observaciones al postor ganador, ¿no? Y el postor ganador tiene 5 días hábiles para poder subsanar estas observaciones, ¿no? Y si subsana estas observaciones el postor ganador, y tenemos un día hábil más para hacer la suscripción del contrato, y nuevamente nos encontramos en esta etapa, ¿no? O se le notifica la orden de servicio o compra, dependiendo del tipo de proceso en el cual estamos inmersos, ¿no? Podría ser que se caiga este proceso porque el postor no reunió los requisitos. Sí, ahí se dan ciertas causales. Lo regular es que el segundo sea al cual se le llame, ¿no? Y luego, si no es así, hay todo un proceso a seguir, que podría demandar incluso en la nulidad del proceso, ¿no? Finalmente el proceso se cayó porque no hubo ganador que cumpla los requisitos, ¿no? Pero lo regular, o lo que busca el proceso de contratación, es que finalmente el postor que gane cumpla con todos los requisitos. Y para ese tema es importante que las exigencias que tengamos para un proceso de selección estén dadas adecuadamente.
si tenemos buenos términos de referencia, con buenas exigencias, es menos probable que tengamos un proceso en fracaso, ¿no? Pasa también, por ejemplo, que se puede, más allá de que las exigencias sean buenas, finalmente el tema que desierto, sí puede pasar porque puede ser un tema muy especializado que no tiene muchos postores. Por ejemplo, sé que este tema que ha estado impulsando la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la adquisición de motos, en un principio se quiso dar por renting, ¿no? Un proceso de renting que es una especie de alquiler, ¿no? Lo que hace el renting es que, en este caso para motos, una empresa tiene una flota de motos y te da las motos como si fuera un alquiler, ¿no? Y lo que hace es cada vez que quieres arreglar o cambiar una moto, te la cambia inmediatamente, ¿no? Y te cobra un costo fijo por eso. Licitó este proceso a través de un organismo internacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima, y no consiguió postores, ¿no? Finalmente terminó comprando de manera directa, ya no a través de renting, estas motos, ¿no? Con ciertas condiciones, por supuesto, con los proveedores de las mismas, por ejemplo, el tema del mantenimiento, ¿no? Pero tenemos este caso porque, si bien es cierto, se hizo a través de un organismo internacional, se reunieron todas las especificaciones técnicas y el tema era muy especializado o no había muchos proveedores en el mercado y finalmente por ello quedó en su momento desierto y ha tenido que la entidad cambiar de modalidad para poder lograr el objetivo que requería, ¿no? Ahora, un contrato normalmente tiene máximo 3 ejercicios presupuestales. Eso está establecido por norma y como les menciono, puede ser un contrato o una orden de compra o servicio. Y finalmente culmina con la entrega de bienes, ejecución de servicio o la recepción de la obra, ¿no? En el tema de obras hay una particularidad porque hay una liquidación de obra y otros factores que se dan y en el transcurso del desarrollo del mismo se dan unas valorizaciones de obra, por ejemplo, que van describiendo y van ejecutando el contrato regularmente mes a mes, ¿no? Esta particularidad tiene los temas de recepción de obra. Por ejemplo, en el caso de servicios también se dan entregas parciales, según lo establezcan los términos de referencia, ¿no? Si los términos de referencia establecen, por ejemplo, que haya 2 entregables, pues esos 2 entregables son entregas parciales de un servicio dado, ¿no? Este contrato, en el caso de un servicio, culminará cuando todas las entregas se hayan culminado, ¿no? Ahora, este cómputo de plazos normalmente es en días calendarios, ¿no? Entonces tenemos esta particularidad con los contratos, con la ejecución contractual, ¿no? Importante este tema que lo sepamos, en todo caso, eh, para ver las particularidades que tiene un contrato. Ahora, ¿un contrato se podrá modificar? Sí, efectivamente se puede modificar, ¿no? Porque finalmente las condiciones pueden variar en el tiempo y, por tanto, requerimos en algunos casos que el contrato se modifique, ¿no? Y vamos a ver justamente algunas modificaciones a los contratos. Los adicionales, primero vamos a ver el tema de adicionales y reducciones de bienes, servicios y consultorías, ¿no? ¿Cuál es el límite de una adicional o reducción en estos, en bienes, servicios y consultorías? Tenemos 25% del contrato original, ¿no? Y la idea es justamente alcanzar la finalidad por la cual se contrató y un importante criterio es tener la asignación presupuestal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos necesidad de ampliar el contrato 25%, pues tenemos que tener el presupuesto de ese 25% adicional, definitivamente, ¿no? Si no, no podríamos efectuar esta ampliación, ¿no? Entonces, el contratista, lo que nos dice acá la lámina, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. Claro, recordemos que hay, por ejemplo, una carta fianza por un monto y finalmente ese monto va a variar, ¿no? Entonces, la carta fianza también debe cambiar y debe ser por el monto más el 25% que es establecido como tal. Ahora, ese es el límite, por supuesto, podría ser menor también, ¿no? Y también lo que puede pasar es que si hay una reducción, podría solicitar la disminución en la misma proporción, ¿no? Entonces, en vez de dar una carta de fianza por 100, ahora va a ser 80, entonces
puedo tener una carta de fianza por esos 80 en vez de 100, ¿no? De eso trata esta aclaración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los adicionales y reducciones de obra, ¿no? El límite, ¿cuál es? El 15%, en este caso, restándoles en los presupuestos y deductivos vinculados, ¿no? Lo que pasa es que en una obra tienes muchas particularidades, ¿no? Una obra pasan adicionales y reducciones, ¿no? O los famosos deductivos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Tenía una vereda que tenía que ejecutar 10 metros y en la práctica finalmente se pueden ejecutar 8 y entonces esto implica una deducción. Entonces, si luego requeriría una adicional, pues yo resto esta deducción y eso me va a dar el monto de la adicional en total, ¿no? Estos dos de vereda que ya no voy a construir, lo resto respecto al porcentaje que se requiere adicional, ¿no? Y estos son aprobados por el titular. Vamos a la siguiente parte, ¿no? Una ampliación de plazo. La ampliación de plazo tiene que ver mucho con el adicional, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sobre todo en obras, si tenemos un adicional, es por lógica que requiero yo una ampliación de plazo. Porque si voy a hacer más obra, entonces requiero más tiempo, ¿no? Por eso es lógico que se solicite una ampliación de plazo que va de la mano con un adicional, ¿no? Y por eso señala esto, ¿no? Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando se afecte el plazo, ¿no? ¿Podría haber adicionales que no demanden, en todo caso, ampliación de plazo? Sí, definitivamente, ¿no? Podría haber. En temas de obra, normalmente van de la mano el tema de ampliación de plazo por ejecución de más obra, pero por ejemplo, podría ser que requiramos un bien que es más caro, finalmente, ¿no? El mercado lo determina como más caro. Entonces ahí no necesariamente ampliamos el plazo, sino básicamente es un adicional porque está más caro, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, lo que señala que la ampliación de plazo también sea por atrasos y paralizaciones no imputables al contratista, ¿no? O sea, no fue culpa del contratista ese atraso. Cuando se da esto, se puede autorizar una ampliación de plazo, ¿no? Temas, por ejemplo, se dan mucho que los estudios a nivel de expediente técnico, por ejemplo, no son claros en tal situación, ¿no? Entonces, esa aclaración demanda a que haya un trámite interno en la entidad y, por tanto, requiere que yo amplíe mi plazo como contratista de ejecución hasta que eso se atienda. Entonces, eso pasa mucho en las obras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero lo que menciona es cuándo voy a modificar el contrato, en todo caso, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones. Cuando no pueda aplicar esto, entonces, ¿qué me queda? Modificar el contrato, ¿no? ¿Y qué nos dice? La teoría, las partes pueden acordar modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, que no sean imputables a alguna de las partes, ¿no? O son situaciones que finalmente que nadie ha tenido la culpa. Entonces, en esos casos procede una modificación del contrato, pero en tanto nosotros habíamos reconocido o visto que no le aplica ni una adicional, ni una reducción, ni una ampliación, ¿no? Entonces, en esos casos yo puedo modificar el contrato. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta antes que entremos a la gestión de bienes. Coméntame, por favor, Melissa. No, ingeniero, no hay consultas. Ok, yo les invito en todo caso, más allá de la realización de consultas o no, que este tema, si a alguno le interesa mucho el tema de contrataciones y el sistema de abastecimiento como tal, pues son cursos, como les menciono, de especialización incluso, ¿no? Entonces, aquellos interesados pueden ver porque la norma tiene mucha casuística. Definitivamente, esta etapa de la parte de contrataciones es muy, muy densa y en la práctica van a ver N casuísticas, ¿no? N casuísticas incluso que se elevan a consultas al organismo supervisor, justamente por la particularidad que puede tener esa, ¿no? Y cómo interactúa
como les mencionaba, el tema de contrataciones de la mano con el planeamiento, con las inversiones y con el presupuesto público, ¿no? Entonces, es importante que aquellos que se interesan en esos temas entiendan mucho la gestión pública en su integridad, o por lo menos estos 4 sistemas administrativos que menciono. ¿Ok? Continuemos entonces, y ahora vamos a ver la última parte de la cadena de suministro referida a la gestión de los bienes. O sea, ¿qué pasa? Yo ya eh, hice mi programación multianual de necesidades, ¿no? Eh, ya requerí mis bienes, finalmente me compraron mis bienes y ya mis bienes han llegado, ¿no? Entonces, ¿ahí termina todo? No, no termina todo. En realidad, continúa la cadena de suministro o abastecimiento. Y lo primero que pasa es el almacenamiento, ¿no? Llega el proveedor y voy a entregar el bien que me han pedido, que me han adquirido, y finalmente voy al área de almacén, ¿no? Va el área usuaria y va el área de logística a hacer la comprobación de que lo que se pidió sea lo que está llegando. Entonces, hay una recepción del bien que estamos comprando, ¿no? Y también hay una verificación del mismo, ¿no? Reviso si el mismo es tal cual yo lo pedí, si cumple con las especificaciones técnicas que yo dije que estaban establecidas en mis términos de referencia. E incluso hay un control de calidad. Pasa, por ejemplo, en temas de alimentos, que se piden ciertas certificaciones de calidad, ¿no? O especificaciones, por ejemplo, relacionadas a temas de vencimiento. Es decir, que el producto no esté vencido. Entonces hay una revisión de ese producto, puede ser aleatorio, puede ser, en todo caso, enviado a un laboratorio. Yo he visto en particular con los temas de alimentos que en ciertas entidades se extraen muestras y estas muestras finalmente son examinadas por laboratorios, ¿no? Y se ve el control de calidad del producto, por ejemplo, ¿no? Una vez que concluye este proceso, lo que pasa es que internamos el bien o recibimos el servicio por el cual contratamos, ¿no? Entonces, ahí concluye nuestra etapa de almacenamiento, ¿no? Esta parte funciona mucho, mucho más para un bien definitivamente que para un servicio. Para un servicio no necesariamente se almacena, ¿no? Los servicios en general, que en particular he tenido la oportunidad de requerir como área usuaria, por ejemplo, refieren a gestión de instrumentos, por ejemplo, de instrumentos de gestión, ¿no? Por ejemplo, hacer un texto único de procedimientos administrativos. Se contrata un servicio especializado y finalmente entrega el producto, que es un documento. Es el documento, texto único de procedimientos administrativos. ¿Habrá algún almacenamiento? No, definitivamente no hay un almacenamiento como tal, pero sí hay una recepción de este servicio y también hay una verificación del mismo, ¿no? Lo que sí no hay es un internamiento de este, ¿no? Lo que hacemos básicamente es verificar si el producto obedece a la necesidad que nosotros habíamos planteado. Igual es en alimentos, pero sí pasa en este caso que tenemos un internamiento del bien, ¿no? Va al almacén. En el caso de un servicio, no necesariamente va al almacén, va más bien al área usuaria y este lo revisa y inmediatamente puede ser utilizado, ¿no? Vamos a la etapa entonces siguiente de la gestión de bienes, que refiere a la distribución, ¿no? Entonces, una vez que ya se almacenó el producto, lo que se hace es distribuir, ¿no? ¿Y por qué se da esto, por ejemplo? Porque podría ser que este bien o servicio corresponda a varias áreas. Por ejemplo, cuando utilizamos útiles de escritorio, ¿no? Compramos papel bond y entonces requerimos trasladarlo. Para eso viene el área usuaria y me dice, vengo a recoger el papel bond que pedí, ¿no? Pero yo compré 100 y a el área corresponde 30 y a la otra área le corresponderá 70. Viene la de 30 y a través de un trámite interno regulado por la propia entidad le asigno la cantidad de paquetes de papel bond que me pidió, ¿no? Entonces, acá viene una asignación y traslado del bien, ¿no? Ahora, muchas veces pasa
por ejemplo, en temas yendo al tema de alimentos nuevamente, que el almacenamiento se da no en el almacén central de la entidad, sino sea en el almacén que tiene el área usuaria, ¿no? Propiamente. ¿Por qué? Porque este traslado sería oneroso, tal vez demande un costo. Entonces, para evitar ello, lo que hacen es coordinan con el proveedor y finalmente se realiza el almacenamiento no en el área que administra abastecimiento o logística, sino en el área que es el área usuaria, ¿no? Es el área solicitante del bien. Eso pasa mucho para evitar justamente ese tema del traslado, ¿no? Porque demandaría gasto, como les menciono. Luego tenemos un tema de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, si adquirimos un vehículo, aquellos también que tienen vehículo privado, sabemos que un auto requiere un mantenimiento cada ciertos kilómetros. Entonces, este tema de mantenimiento se requiere programar, ¿no? Y acá pasa mucho en las entidades que tenemos cierta debilidad. O sea, las entidades compran el bien y se olvidan del mantenimiento. Ahí viene la gestión del área usuaria para que el mantenimiento esté programado, ¿no? Tenemos muchas veces planes de mantenimiento en las entidades para que todo aquello que requiere mantenimiento se haga en el momento que así lo requiere. De lo contrario, pues estamos viendo que, por ejemplo, un vehículo nuevamente en cualquier momento puede fallar porque no ha tenido un mantenimiento preventivo y tenemos que aplicar más bien uno correctivo, ¿no? Entonces, ¿qué busca este proceso de mantenimiento? Garantizar el funcionamiento y mantener las condiciones eficientes de la operación, ¿no? Un clásico ejemplo, como les mencionaba, es el tema de vehículos que requiere mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y cómo funciona este tema de mantenimiento? En vehículos, por ejemplo, pues se lleva a algún taller especializado, que puede ser un tercero, o muchas veces las entidades tienen las famosas maestranzas, que son talleres donde hay mecánicos y estos mecánicos hacen el tema preventivo también, ¿no? Si fuera otro tipo de bien, por ejemplo, calibración de instrumentos, se contrata a el servicio de mantenimiento y este servicio está programado ya que si es que no se realiza la calibración en el momento que establece las especificaciones técnicas del bien, pues no se puede utilizar, o lo que se mide no está garantizado que sea medido correctamente, ¿no? Entonces, el mantenimiento es muy importante que se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas que requieren, ¿no? Si es que señala que el kilometraje para hacer un mantenimiento preventivo sea cada 5.000 kilómetros en el caso de un vehículo, pues tengo que ir a hacerlo en ese plazo, porque de lo contrario puedo tener problemas con el mismo, ¿no? Si requiero hacer una calibración cada año, entonces tendré que contratar el servicio de calibración de ese instrumento de medición cada año efectivamente, porque si no, no puedo garantizar que lo que estoy midiendo con este instrumento sea la medición real, ¿no? Podría incurrir en algún error o podría tener algún reclamo de la persona que se beneficia con esta medición, ¿no? Y finalmente tenemos pues que todo bien, sobre todo, que tiene una disposición final, es decir, en algún momento este bien se deprecia o ya por el mismo uso pues requiere de darse de baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que puede ser es que el bien se destruya, se dé en donación, o se pueda poner a la venta también, ¿no? Muchas veces se vende como un artículo en desuso, ¿no? Este tema de donaciones, otros procedimientos van de la mano con la baja eh, del bien, ¿no? Hay una baja del bien y la disposición de estas, por ejemplo, la donación, normalmente es aprobada por la alta dirección, ¿no? En el caso de una municipalidad, por ejemplo, es el Consejo Municipal que aprueba la donación de un bien, ¿no? Y en todo caso, la destrucción también debe tener un procedimiento similar o puede estar regulado por la misma entidad, ¿no? Ahora, normalmente, como parte de la gestión de los bienes, las entidades anualmente y a través de las áreas de patrimonio, sobre todo, lo que hacen
es el registro de estos bienes a través del inventario de bienes, ¿no? Ustedes han escuchado de esto. Y lo que hacen es justamente actualizar todo aquello que ingresó, ¿no? Pese a que todo aquello que ingresa se registra como tal y se inscribe como tal en la contabilidad, si fuera el caso de la entidad, anualmente se hace un inventario para verificar que los bienes, el estatus de los bienes y también que estos estén o sigan existiendo, no se han extraviado, no ha pasado algo con estos bienes, ¿no? Entonces se hace un inventario de bienes y normalmente un bien está asignado a una persona, ¿no? Y yo recuerdo haber muchas veces, estando en el liderazgo de un área, teniendo una cantidad de bienes, todos los bienes del área estaban asignados a mi persona, ¿no? Entonces yo soy responsable porque estos bienes permanezcan en las mismas condiciones por las cuales se me entregó, ¿no? Es más, cuando uno sale de una entidad y hace su entrega de cargo, pues uno de los reportes que se emiten es el de control del patrimonio, donde menciona que los bienes que te dieron en la administración pues se encuentran en las mismas condiciones y están completos, ¿no? Me dice 4 bienes, pues 4 bienes tengo que entregar, ¿no? ¿Sí? Y con esto resumimos en sí la clase del día de hoy, que es la cadena de abastecimiento público, y vamos a ver, en resumen, que justamente están interactuando los sistemas administrativos, ¿no? Vemos acá el sistema de presupuesto público, el sistema de tesorería, endeudamiento, contabilidad y programación multinacional de inversiones, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo empezará este tema? A ver, como les decía, acá tenemos la formulación del presupuesto, ¿no? La asignación presupuestaria multianual. Y también tenemos como un insumo el plan operativo institucional. Recordemos, yo requiero, estoy haciendo mi plan operativo y establezco actividades operativas que voy a realizar. Pero esas actividades requieren un gasto y este gasto a la vez refiere a necesidad de bienes y servicios. Por ejemplo, podría ser un tema de, ¿por qué involucra a servir? Podría ser un tema relacionado a temas de personal también, ¿no? Por eso hablas de servir, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? O podría ser un tema de inversiones, por eso está la programación multianual de inversiones. Y acá está el sistema de programación multianual de inversiones, ¿no? El sistema de, el famoso invierte.p, ¿no? Entonces, esto me lleva a que yo tengo que realizar mi programación de bienes, servicios y obras, ¿no? Y finalmente, lo que resulta de esto es un cuadro de necesidades que afecta a nuestro presupuesto institucional. ¿Podría afectar a mi PIN también? Sí, porque finalmente el cuadro de necesidades yo lo modifico en la ejecución ya del ejercicio fiscal. Cuando yo estoy en PIN, estoy en un presupuesto modificado, yo también puedo modificar mi cuadro de necesidades, ¿no? Entonces, esto nos lleva a finalmente hacer una gestión de adquisiciones, ¿no? Hago una gestión de adquisiciones y requiero para esto, ¿qué requiero? Presupuesto. Requiero presupuesto, ¿no? Ahora, puede ser oneroso o puede ser que sea no oneroso. O sea, es decir, lo normal es que requiera presupuesto, ¿no? Requiero. Pero ¿podría ser no oneroso? Sí, también es verdad, podría ser no oneroso. Por ejemplo, una donación, ¿no? O busco otros medios para los cuales pueda obtener el recurso, ¿no? Que necesito. Lo normal podría ser alguna gestión de donación, por ejemplo, ¿no? Para establecer que no demande gasto público, ¿no? Podría establecer un gasto privado en todo caso. ¿Ok? Entonces, realice el proceso de gestión de adquisiciones conforme a las normas de contrataciones y a los plazos que están de acuerdo al tipo de contratación y al tipo de bien, servicio u obra que voy a adquirir. Y finalmente lo que hago es gestiono un contrato, ¿no? Establezco las reglas del resultado del proceso de contratación. Digo, oye, las condiciones por las cuales voy a contratar el bien o servicios que estoy requiriendo van a ser tales, ¿no? Y suscribimos el contrato. Finalmente, lo que hacemos acá es la suscripción del contrato. ¿Qué pasa? Finalmente ya tenemos el bien con nosotros y lo que hacemos es la administración del bien.
Puede ser un bien mueble o un bien inmueble, porque también gestionamos qué cosa, por ejemplo, propiedades, ¿no? Podemos comprar un terreno, podemos comprar un edificio, podemos comprar un predio en general, ¿no? Por ejemplo, o podemos comprar un vehículo que es un bien mueble, por ejemplo, también, o un lapicero, en todo caso podemos comprar. Eh, entonces, finalmente, los bienes que administramos pueden ser bienes muebles o inmuebles. Solamente que en este caso, en el caso de inmuebles, tenemos una particularidad que normalmente se registran como activos, ¿no? O podría ser la adquisición de un inmueble como parte de un proyecto de inversión pública, y por eso acá viene la programación multianual de inversiones, ¿no? Y esas tienen ciertas reglas en las cuales entra también la contabilidad. Finalmente, cuando yo concluyo un proyecto de inversión pública, lo que hago es lo registro como un activo de la entidad, ¿no? Incrementa nuestro patrimonio normalmente. Cuando vean esos temas contables, van a poder ver que refiere al incremento del patrimonio justamente porque hay más proyectos de inversión pública que están entregados a la entidad, ¿no? Y en todo caso, si es un bien mueble, lo que regularmente pasaba o pasa es el tema del almacenamiento, que tiene sus reglas, como la recepción, la verificación y finalmente el almacenamiento como tal. Luego tendrá la distribución. Puede ser que esta distribución podamos obviarla si es que el almacenamiento se da en la propia área usuaria. Recuerden que podría ser de acuerdo al bien que nosotros estemos adquiriendo, o puede ser que se use el almacenamiento finalmente del área de abastecimiento, que es regularmente donde sucede, ¿no? Habrá un transporte, un traslado al área usuaria, podría haberlo, como no, en todo caso, según las condiciones como se establezcan, y finalmente el bien adquirido se establece como un bien patrimonial. Se registra patrimonialmente, forma parte de nuestro patrimonio. Le damos un código y este código es inventariado, ¿no? Entonces, cada año que nosotros vamos a ver este bien, vemos el código y nos damos cuenta que obedece a un bien ingresado en el año 2024, por ejemplo, ¿no? Y por eso que esto forma parte de nuestro inventario, ¿no? A eso se refiere esta parte, pero recordemos que tenemos que hacer un tema constante en esta administración de bienes, que es el tema del mantenimiento. Nuevamente, importante el tema del mantenimiento. Si nosotros no garantizamos este proceso que normalmente se descuida mucho en las entidades públicas, pues tenemos un tema de contratación muy alto, porque tenemos que reemplazar, en todo caso, los bienes que están deteriorados, ¿no? Y en realidad podríamos evitar o reducir gasto justamente porque tenemos un mantenimiento muy eficiente. Pasa mucho, por ejemplo, en temas de vías, ¿no? En temas de vías, por ejemplo, las pistas normalmente están en mal estado porque no hay una programación de mantenimiento. Normalmente se hace la obra y nos damos cuenta que la pista está en mal estado porque aparecen estos huecos, ¿no? Y por emergencia aplicamos el bacheo. Y si hay más huecos, establecemos un nuevo proyecto de inversión y nuevamente trabajamos la pista hasta que esté nueva, ¿no? Pero podemos simplificar este proceso u optimizarlo en todo caso si es que tuviéramos un mantenimiento programado, ¿no? En algún momento, en alguna entidad que estuve, teníamos algunas vías en administración de ciertos organismos descentralizados de la propia entidad, y a cada uno le pedíamos que se aprueben su plan de mantenimiento anual, ¿no? De las vías. Entonces, de tal manera que garantizábamos por lo menos el mantenimiento de las principales vías de la ciudad, ¿no? Entonces, ese es un criterio que es muy favorable para que en todo caso tengamos, o sea, no incurramos siempre en el proceso de adquisición, ¿no? No mal usemos el proceso de adquisición en todo caso, ¿no? Lo otro, con esto cierro,
es evitemos el tema del fraccionamiento nuevamente, ¿no? Las 8 ITs es un mecanismo práctico para temas que han sido, son menores en todo caso. Por eso que se está denominando así la nueva ley. Entonces, no establezcamos las 8 ITs para evitar un proceso de licitación pública, por ejemplo, ¿no? Porque estamos incurriendo o estaríamos incurriendo en un fraccionamiento y este tema es, en todo caso, sancionado por la Contraloría o los órganos de control, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un manejo responsable de la cadena de abastecimiento, uno, para no generar un perjuicio económico a la entidad, y otro es para nosotros mismos no generarnos algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces es importante que manejemos esto y yo los invito a manejar con responsabilidad lo que es el sistema de abastecimiento público. Ahora, por último, como bien comentaba Melissa al principio, tenemos un examen que es de 10 preguntas básicamente para que ustedes las puedan contestar ahora terminando justamente la clase, ¿no? Entonces los invito a ello. No sé si antes de eso tenemos alguna consulta. Coméntame, Melissa, por favor, si hay alguna consulta. No, ingeniero, no hay consultas. Ok, entonces iríamos al examen. Espero que un poquito el examen los ayude y los motive también a que podamos investigar y inmiscuirnos un poquito en los sistemas administrativos que se han tratado en estas clases, ¿no? Muchas gracias. Quedo atento.